Merleau-Ponty, Fenomenología y Existencialismo. Bienvenidos a mi canal. Realmente, pues es un filósofo muy importante a nivel mundial. Nació en el año 1908 y murió en 1961 en Francia. Fue estudiante en la Escuela Normal Superior de París, militante de la resistencia durante la ocupación de Francia en la Segunda Guerra Mundial, me refiero, y desde el año 1952 fue profesor titular de filosofía en el Collège de Francia. También hay que destacar que deja obras muy importantes como La estructura del comportamiento de 1942 y Fenomenología de la percepción de 1945. También fue profesor, antes de ser profesor universitario, de un instituto. Fue profesor de enseñanza media también. Se le puede considerar sobre todo un fenomenólogo, pero también desarrolló una perspectiva existencialista en su filosofía y también hizo aportaciones muy notables a la psicología científica, a la biología, por supuesto a la fenomenología, porque él es básicamente un fenomenólogo. Y Merleau-Ponty concibe la existencia como estar en el mundo y también como una cierta manera de afrontar el mundo, en sus propias palabras. En definitiva, considera que el hombre que hace frente al mundo pues no es un ser compuesto de alma y cuerpo, como se ha dicho en la filosofía metafísica tradicional, en la filosofía clásica, por ejemplo, como el racionalismo de Descartes y también otras filosofías racionalistas o idealistas, sino que alma y cuerpo indican niveles de comportamiento y no sustancias separadas, desde su planteamiento filosófico. En palabras del propio Merleau-Ponty, el espíritu no utiliza el cuerpo, sino que se hace a través de él. Por otra parte, también hay que señalar que la centralidad de la percepción, de dar significado a lo que observamos, es clave en el pensamiento de Merleau-Ponty, porque para él la percepción es la inserción o la integración del cuerpo en el mundo. Y desarrollando el tema de las relaciones entre el hombre y la sociedad, Merleau-Ponty critica tanto la idea de libertad absoluta defendida sobre todo por Jean-Paul Sartre, como también critica la teoría marxista del primado causal del hecho económico sobre la vida y las acciones humanas. En definitiva, para él el hombre es libre, y lo repite en muchas ocasiones, solo que la libertad del hombre se halla condicionada por el mundo en el que vive y también, por supuesto, por el pasado que ha vivido. En palabras de Merleau-Ponty, nunca hay determinismo y nunca existe una elección absoluta. Nunca soy cosa y jamás soy conciencia desnuda. Por otra parte, podemos decir que realmente lo que aprendió como profesor en enseñanza media fue también muy considerable para tomar el pulso a la sociedad de su tiempo, a la juventud de su tiempo, a los adolescentes de su época, etc. También hay que señalar que fue profesor también en la Universidad de Lyon, luego en la Sorbona, más tarde en la Escuela Normal y por último, como ya dije anteriormente, fue profesor titular de filosofía en el Collège de France. Participó también desde su fundación en el comité de dirección de Tiempos Modernos, aunque sus relaciones con Sartre no tardaron en transformarse en una apasionada polémica con las ideas sartrianas. En ese sentido, podemos decir que Merleau-Ponty es un existencialista también, además de fenomenólogo, en el que se advierte un influjo muy acentuado también de la fenomenología y de la psicología científica y también de la biología. Por otra parte, también en su obra, en su libro La estructura del comportamiento, Merleau-Ponty manifiesta, y son sus propias palabras, no pueden considerarse sustancias o mundos nuevos ni lo psíquico con respecto a lo vital ni lo espiritual con respecto a lo psíquico. En realidad, escribe, se trata de una oposición funcional que no puede transformarse en una oposición sustancial. Por otra parte, él no acepta en las relaciones entre alma y cuerpo ningún modelo ni materialista ni espiritualista, como por ejemplo el desarrollado por la metáfora cartesiana del artesano y su herramienta. Desde sus planteamientos no se puede comparar el órgano corporal con un instrumento, como si existiese y pudiese ser pensado fuera de su funcionamiento integral, ni tampoco se puede comparar el espíritu con un artesano que lo utilice. Ello sería recaer en una relación puramente extrínseca y falsa. Por tanto, diríamos que también él pone de manifiesto que la experiencia perceptiva es importantísima y las ciencias solamente se limitan a la descripción de un mundo completo y real, pero quizás no dan la suficiente importancia, desde su planteamiento, a la experiencia perceptiva.
que es clave. Por tanto, desde su pensamiento, es evidente que nos hallamos frente a un campo de percepciones vívidas, de percepciones vitales, podríamos decir, que son anteriores al número, la medida, el espacio, la causalidad y que, sin embargo, nos ofrece como una visión en perspectiva de objetos dotados de propiedades estables, de un mundo y de un espacio objetivo. En definitiva, para él el problema de la percepción consiste en comprobar o en constatar cómo a través de este campo se llega al mundo intersubjetivo, del cual la ciencia va concretando poco a poco sus determinaciones. En este sentido, el programa de análisis fenomenológico de Merleau-Ponty considera el concepto de cuerpo, que se convierte en una noción central, dado que mi cuerpo, dice el propio Merleau-Ponty, es mi punto de vista sobre el mundo. El cuerpo es nuestro medio general de tener un mundo. Por lo tanto, para él es evidente y es indiscutible que la percepción es la inserción del cuerpo en el mundo. Y, por otra parte, diríamos que él considera la percepción desde un planteamiento de totalidad, como si fuera un planteamiento de la Gestalt, gestático. Vemos por totalidades, sentimos totalidades, percibimos totalidades, aunque luego podamos describir esas totalidades. Además, él considera que esa totalidad, considerando precisamente la psicología de la forma o psicología de la Gestalt, continúa siempre abierta y remite siempre aún más allá de su manifestación concreta o individual y nos promete siempre otros ángulos de enfoque, de visión y alguna otra cosa que ver, dice el propio Merleau-Ponty. Por tanto, se puede considerar que el significado de las cosas en el mundo y del mundo mismo permanece abierto o, como dice Merleau-Ponty, ambiguo. Y esta ambigüedad o apertura de significados es algo constitutivo de la existencia. En cuanto a la libertad, él habla de una libertad condicionada. Considera que es erróneo pensar que la relación entre conciencia y cuerpo es una relación causal entre dos sustancias. Igualmente equivocado sería una noción semejante acerca de las relaciones entre sujeto y mundo. Se puede afirmar que para Merleau-Ponty, además, también cae en el error quien concibe una relación de causalidad entre el hombre y la sociedad. Por tanto, si Sartre seguía un camino equivocado con su noción de libertad absoluta, y para él era algo evidente que tenía una concepción equivocada de la libertad absoluta, también para Merleau-Ponty es errónea la teoría marxista de la primacía causal del hecho económico sobre la constitución del hombre y del mundo y de las cosas, y también de la sociedad. En opinión de Merleau-Ponty, el hombre es libre y no existe ninguna estructura, como por ejemplo la económica, que pueda anular su libertad constitutiva, su libertad esencial. Sin embargo, también considera que la libertad humana está, en cierto sentido, condicionada por el mundo en el que vive, por el pasado que ha vivido. Eso es algo evidente. Eso lo remarca continuamente en su obra. La realidad, por tanto, consiste en que nosotros escogemos nuestro mundo y el mundo nos escoge. Por tanto, él considera que se equivoca quien afirma que nuestra libertad es total o que no existe. La libertad para él existe. Y lo dice explícitamente no porque yo no me vea solicitado por nada, sino a la inversa, porque de inmediato me encuentro fuera de mí y abierto al mundo. Por lo tanto, hay que elegir siempre lo que se quiere hacer, lo que se quiere decir, lo que se quiere pensar, etc. Existe, por tanto, pues una libertad hasta cierto punto condicionada, porque somos una estructura psicológica e histórica, porque estamos mezclados con el mundo y con los demás en una confusión, según él, inextricable. Por tanto, nuestra libertad no destruye la situación, sino que se integra en ella. De esta manera, las situaciones permanecen abiertas, ya que la inserción del hombre en ellas las configurará en un modo u otro, en la medida en que le permitan las situaciones actuar, como es obvio. Yo aquí considero que la libertad es más grande de lo que considera el propio Merleau-Ponty. Pero, en cualquier caso, estoy de acuerdo con que hay unos ciertos condicionantes de la libertad, pero que pueden ser superados, diríamos, por la elección consciente de los individuos. A partir de ahora voy a hacer pues, algunos comentarios de pues, un texto de uno de los libros del propio Merleau-Ponty, que es Elogio de la Filosofía, y voy a comentar pues, ese fragmento de ese libro. Realmente es un fragmento interesante y bueno, está titulado, es del Elogio de la Filosofía, como ya he dicho, ¿para qué sirven los filósofos?
Entonces voy a comentar algunas frases de este fragmento, son aproximadamente pues, una página y media o dos aproximadamente, y el primer fragmento dice lo siguiente, la primera frase que quiero comentar. El filósofo, dice Merleau-Ponty, o escribe, es el hombre que se despierta y que habla. El hombre contiene en sí silenciosamente las paradojas de la filosofía, porque para ser realmente hombre ha de ser un poco más y un poco menos que hombre. En efecto, realmente las paradojas de la filosofía ya surgen desde los tiempos de la antigüedad griega. Podemos pensar pues, en Tales de Mileto, los presocráticos en general, Heráclito, Pitágoras, etc. Y, por supuesto, podemos pensar en las grandes figuras de la filosofía antigua, los grandes filósofos como Platón, Aristóteles, también la escuela helenística, los filósofos estoicos, en definitiva, los pensadores epicúreos, el propio Epicuro, los escépticos, con Pirrón de Elis y otros, y, por supuesto, también los cínicos, aunque los cínicos eran más bien un modo de vida muy libre y anticonvencional. En ese sentido, pues, efectivamente, una de las grandes paradojas de los seres humanos es la muerte y también cómo vivir la vida, por ejemplo. Y, por otra parte, también hay que esforzarse por desarrollar todas las cualidades que todos tenemos. Y en ese sentido, eso es una lucha continua, es un esfuerzo continuo por ser más, por vivir mejor y también por crear una sociedad cada vez más justa, más solidaria, más libre, etc. Por lo tanto, en ese sentido, pues es evidente que esto es pues una actividad continua por parte de los seres humanos. En otra parte de este fragmento del Elogio de la Filosofía, dice o escribe Merleau-Ponty lo siguiente: una diferencia existe, pero es la que hay entre el filósofo y el hombre. Es más bien la diferencia que en el propio hombre hay entre el que comprende y el que elige. Y desde este punto de vista todo hombre está dividido como el filósofo. Efectivamente, comprendemos y elegimos. El problema es cómo comprendemos correctamente o incorrectamente, tenemos en cuenta muchos puntos de vista diferentes o muchos análisis diferentes que pueden ser simultáneos, no los tenemos en cuenta, valoramos desde nuestra propia subjetividad, desde nuestra propia personalidad o carácter o temperamento, y esto complejiza más las decisiones también. Pero efectivamente también el filósofo tiene interrogantes en la vida y tiene que tomar decisiones que pueden afectar su presente y su futuro y que están hasta cierto punto condicionadas por su pasado. En ese sentido, diríamos, él critica distintas ideas que son estereotipos en su tiempo, estamos hablando de más bien la primera mitad del siglo XX, ya que murió en 1961, y eso lo manifiesta en este fragmento del libro Elogio de la Filosofía. En ese sentido, realmente hay una frase muy significativa, dice Merleau-Ponty: hay mucho convencionalismo en el retrato del hombre de acción que se opone al filósofo. El hombre de acción no es un hombre de una pieza. Efectivamente, el hombre de acción también tiene que pensar, también tiene que decidir y no simplemente accionar o actuar. Por tanto, a veces estas distinciones son bastante artificiales. Por ejemplo, Alejandro Magno, que fue pues, un gran conquistador, también pues, pensaba de forma notable lo que iba a hacer, en el sentido de que consideraba distintas opciones, valoraba, etc. Incluso propuso, a pesar, diríamos, de las palabras que le dijo el propio Aristóteles al respecto, que era bueno extender la cultura griega por la zona, diríamos, de Asia, de Oriente Medio, y bueno, por toda la conquista que realizó del Imperio Persa, esos territorios persas, hasta la India. Ahí se extendió la cultura helenística de alguna forma, sobre todo en Egipto, en Siria, en Palestina, etcétera, Mesopotamia, etcétera, Irán, Irak, lo que actualmente es Irán, Irak, etcétera. En el Imperio Persa se extendió la cultura griega y eso suponía como una fusión de razas, una fusión de pueblos, etcétera, algo con lo que no estaba de acuerdo el gran Aristóteles, su amigo y preceptor de Alejandro Magno. En ese sentido, pues él, aunque Alejandro Magno era un hombre de acción, fundamentalmente también era, en cierta medida, un hombre de pensamiento y tenía proyectos que quiso realizar y que llevó a cabo, a pesar de morir a los 32 años, casi 33, probablemente de malaria o una enfermedad similar.
Por otra parte, también él hace, pues, en este fragmento, Merleau-Ponty, pues, una serie de análisis sobre las emociones, los sentimientos, y dice, por ejemplo, el odio es una virtud al revés. La obediencia, a ojos cerrados, es el principio del pánico y elegir en contra de lo que se comprende es el principio del escepticismo. Aquí, en estas pocas frases, en estas dos frases, pues está contenido casi un tratado de filosofía, porque el odio se contrapone al amor, al afecto. Es como un rechazo absoluto de algo o de alguien y es algo contraproducente para la propia persona que odia, y eso lo saben todos los psicólogos y psiquiatras. Por otra parte, el principio de autoridad a la obediencia también es algo, si es a ojos cerrados, negativo, como dice el mismo Merleau-Ponty. Y, por supuesto, también se puede ser escéptico hasta cierto punto, pero también no se puede elegir o no se debe elegir en contra de lo que se comprende como correcto, como válido, como lo mejor, salvo circunstancias específicas que lo justifiquen. En ese sentido, el escepticismo es algo que no le parece bien a Merleau-Ponty, porque un escepticismo radical anula la vida, anula las decisiones, y en ese sentido es contraproducente para la persona. El escepticismo supone que nada es seguro, que no se puede saber nada, y si seguimos ese principio, la ciencia no se habría desarrollado, la técnica, la tecnología, el saber, etc. Por tanto, él insiste en el valor de la actividad humana y dice, pues en otra de las frases, en la siguiente, esto: hay que ser capaces de aplazar, echarse atrás y comprometerse realmente, que siempre es comprometerse con la verdad. Efectivamente, podemos valorar las situaciones, calcular, definir posibles consecuencias, etcétera, pero al final diríamos que la verdad es el principio rector de la conducta humana y de la sociedad, o debería serlo al menos. Eso está claro para él. En ese sentido, realmente, pues él también hace análisis sobre el maniqueísmo, análisis negativos, y también hace observaciones sobre, por ejemplo, la situación de Descartes en relación con la condena por el Santo Oficio, con la condena por la Inquisición de las ideas de Galileo, pues simplemente de considerar que realmente el heliocentrismo era la teoría acertada frente al geocentrismo de Aristóteles y de Ptolomeo, y por eso dice que, y ahora leo otro fragmento de Merleau-Ponty, la debilidad del filósofo es su virtud. La verdadera ironía no es una coartada, sino una tarea, y el distanciamiento al filósofo le permite cierto tipo de acción entre los hombres. Efectivamente, el analizar las cosas con objetividad, con rigor, con profundidad, con una cierta distancia, pues siempre es positivo para llegar a consecuencias correctas y sobre todo para llegar a la verdad. Y pues realmente, por ejemplo, diríamos que el dogmatismo siempre es algo negativo y el filósofo debe huir de cualquier tipo de dogmatismo. Es otra idea que también plantea el propio Merleau-Ponty, comentando un poco lo que pasó con Galileo en relación con su condena a arresto domiciliario por parte de la Inquisición o del Santo Oficio. En ese sentido, la libertad de pensamiento es algo clave en la filosofía y la libertad de investigación. Y eso pues también lo pone de relieve el propio Merleau-Ponty. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.